¿Qué tal, amigos? Bienvenidos al programa Joyas Eternas del Ministerio de Buen Señor Jesús. Es un privilegio que usted esté ya en sintonía de este programa. Esperamos que los programas que han estado pasando hayan sido de mucha edificación para su vida y esperamos que los que vienen sean aún mejor. Bueno, pues el día de hoy queremos hablar de un tema muy importante que yo creo que más que todo va relacionado a jóvenes. Podemos ver que últimamente no solo en Guatemala, sino que en toda Latinoamérica no hay líderes, no hay ningún líder que uno pueda confiar en él. Ya no existe ese liderazgo como lo había antes. Antes había una persona que tenía esa fuerza de convocatoria. ¿Por qué? Porque lo que hablaba era cosas coherentes, cosas que animaban al pueblo, cosas que animaban a diferentes personas, pero hoy en día ya no hay eso, ya no hay liderazgo. Pero eso ha de tener algún motivo, ha de tener algún porqué. Puede ser porque incluso la tecnología nos ha encapsulado a ya no abrir más nuestra mente, sino que a cerrarla más. O sea, hay muchas causas de esto. Pero recordemos que nosotros, el pueblo de Cristo, nos llamaron a ser cabeza y tenemos que nosotros ser líderes a donde vayamos. Tenemos que ser ese ejemplo de cómo vivir, que las personas traten de imitarnos, que las personas traten de hacer lo que nosotros hacemos. ¿Por qué? Porque nuestras vidas tienen que ser muy atractivas, nuestras vidas tienen que ser vidas ejemplares, vidas que nosotros vivamos pues correctamente. Me acuerdo ahorita de Daniel. Recordemos que cuando llamaron a Daniel, Daniel era un muchacho. La palabra cuando habla de muchachos o de mancebos, habla de que era un joven. Entonces, cuando él llega a Babilonia, él llega, pero llegó por algún motivo. Llegó porque era muy inteligente, era alguien sabio, era alguien que se cuidaba. Entonces lo llamaron y no fue a ser un esclavo, fue a ser alguien, lo mandaron a estudiar. Entonces él ahí estudiando halló gracia. ¿Por qué? Porque también, aparte de que era una persona inteligente, era una persona que caía bien, una persona que tenía buenos modales, pero sobre todo que agradaba a Dios. Recordemos que él decidió guardar su corazón de no contaminarse de los banquetes que había el rey. ¿Por qué? Porque él decidió que aunque él iba a vivir en Babilonia, no iba a hacer lo que hacía la gente de Babilonia. La gente de Babilonia comían, bebían, pero él decidió guardarse. Y a raíz de que él se guardó, no causó un desprecio, tal vez sí, pero entre los mismos jóvenes, pero entre la gente importante, él llamó la atención. Y lo que más llamó la atención es que Dios lo respaldó. Entonces, pastor, bienvenido, buenas noches. Para empezar, quiero hacerle la primera pregunta. ¿Cuál es el perfil de un líder? ¿Qué tiene que hacer un líder? Bueno, en primer lugar, vamos a decir, porque tú mencionaste un pasaje bíblico muy interesante, que el Señor le habló a Israel, le habló obviamente a la nación de Israel, le dice que Dios la había establecido para que fuera cabeza y no cola. Es decir, que Dios le entrega a los cristianos cierto liderazgo, a su pueblo Dios le entrega cierto carácter para poder influir en otros, porque es lo que hace un líder, influye en otras personas. Puede ser un líder negativo, puede ser un líder positivo. En el caso de los cristianos, entendemos que todos los cristianos vamos a ejercer un liderazgo sobre otras personas para llevarlos, primero, a conocer la presencia de Dios, que es lo más importante que una persona puede conocer en la tierra. Ninguna persona tiene, ¿qué te digo?, no debería vivir en la tierra, irse de la tierra sin haber conocido lo que es la presencia de Dios. Es lo primero que debe tener una persona, y los cristianos conocemos el camino para esa presencia. Ese camino se llama Jesucristo, y por eso lo primero que tiene que hacer un creyente, y por eso los cristianos somos cabeza y no cola, es guiar a la gente que no conoce, no ha degustado lo que es la presencia de Dios, llevarlos a esa presencia. Recordemos que Jesús, el líder por excelencia, enviado por el Padre, Él dijo que era el camino, la verdad y la vida para llegar al Padre. O sea que si hubo una inversión del cielo a la tierra, fue para que el hombre que desconoce lo que es la presencia de Dios, lo que es estar en la gloria de Dios, pueda conocerlo. Y por eso el llamado del cristiano es, lleva a la gente para que conozcan la presencia de Dios. No para que conozcan primero reglas, normas, no, que conozca primero la bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la potencia de Dios, la gloria de Dios. Porque cuando una persona conoce a Dios, su vida cambia, es transformada. Y las cosas triviales, como bien dice la palabra, pasan a ser secundarias. Y las cosas importantes de la vida, como tener la presencia de Dios y vivir metido en su presencia y en los principios de su palabra, vienen a traer una transformación en el hombre, de tal manera que las sociedades cambian, que las personas cambian porque son influidas por Dios.
Y cuando Dios es el rey, el soberano, es el Señor de los hombres, obviamente cambian las vidas y cambian el curso de las personas. Sería muy interesante que todos los cristianos realmente viviéramos ese pasaje de influir a otros, de tomar un liderazgo. Si estás en un lugar trabajando donde la gente ignora lo que es la presencia de Dios y por eso se alcoholiza y por eso participan de drogas y por eso tienen vidas desordenadas, porque ignoran lo que es la presencia de Dios, pues ejercer en ese lugar un liderazgo para que las personas lleguen a conocer al Señor. Si vas a un instituto donde toda la gente conoce de todo, los jóvenes conocen de todo, menos la gloria de Dios, que llegues a ese lugar para influir y no para ser influido, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Es el liderazgo que Dios le está entregando a un jovencito llamado Jeremías. Y, o sea que el Señor ese liderazgo se lo está entregando a un joven, no a un adulto. Le está diciendo, influye y que se conviertan ellos a ti y no te conviertas tú a ellos. Ese es el liderazgo que Dios quiere. Llevar a jóvenes, llevar a señoritas a diferentes lugares, institutos, universidades, para que ahí no sean arrastrados por las masas, por lo que la gente quiere, por lo que ya se volvió una cultura, una costumbre en la juventud, sino que lleguen a influir y que lleguen a ser cabeza para que toda la gente que no conoce al Señor Jesucristo a través de ese liderazgo puedan llegar a conocer al Señor Jesucristo y conocer la gloria de Dios. Ahora, el perfil de un líder entonces, número uno, tiene que conocer el camino, tiene que conocer a Jesucristo. Tú no puedes jamás hablar de lo que no conoces o de lo que no has experimentado. El perfil de un líder cristiano, número uno, debe ser conocer el lugar santísimo. La pregunta es, ¿conoces a Dios? No si sabes de Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Has tenido comunión con Dios? Porque si lo has tenido, tú puedes llegar a ser un líder que puede influenciar en otras personas. Dos, todos los que hemos conocido al Señor gustamos de lo que se llama benignidad. Es un fruto del Espíritu. La benignidad es la capacidad de ver las cosas buenas, positivas, que puedes encontrar en medio de una oscuridad. Se cuenta de un maestro filósofo que en una oportunidad llegó al pizarrón y colocó un punto en el pizarrón y le preguntó a sus discípulos, ¿qué ven? Entonces dice que todos levantaron la mano para decir, veo un punto. Alguien que quiso ser un poquito más elocuente dijo, el punto está un poco más colocado a la derecha que a la izquierda. Otro dijo, sí, ciertamente, como dijo el compañero, un poco más inclinado a la derecha que a la izquierda, pero también está un poco más arriba de la media. Entonces empezaron a hablar del punto. Cuando terminó la participación de todos, el maestro les dijo, ¿se dan cuenta que ustedes solo la atención la fijaron en el punto? Nadie me habló de la gran expansión que hay, sino todos fijaron su mirada en el punto. Queriéndoles decir el maestro que regularmente nosotros los humanos tendemos a eso, a ver lo negativo de algo. Nuestro zoom se cierra y nuestra inteligencia se cierra para ver siempre lo que es malo, lo que no es positivo, lo que está desacomodado, lo que es gris, lo que es negro. No, nuestra mente como que está enferma del hombre, que no tiene la capacidad de ver todo lo bueno que hay alrededor. Y lo mismo nos sucede a los hombres cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Llegas a una congregación y hay gente que dice, yo soy muy espiritual. Cuando le invitas a una iglesia, sale hablando mal del techo de la iglesia, de la pintura de la iglesia, del altar de la iglesia, del traje de los que estaban tocando, de los instrumentos, del sonido. Te hablan de todo lo malo. Hubo un excelente mensaje donde mucha gente se impactó, lloró, se quebrantó en la presencia de Dios o se gozó en la presencia de Dios, pero esta persona no pudo ver eso porque su mente está solo colocada, entrenada para ver lo malo. Y hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente que siempre ve lo malo. Cuando ve a una persona, inmediatamente le ve lo malo, el carácter, su ropa, en fin, hay críticas alrededor de la gente. Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de gente porque es negativa, es mala. No hay como aquella persona que por la llenura del Espíritu Santo logra ver lo bueno, logra ver lo impactante, lo interesante. De lo que es el mensaje. Ve a una persona y le ve los ojos bonitos, quizá el pelo es malo, quizá
todo es malo, pero vieron, sus ojos son lindos, o sea, siempre está tendiente a ver lo positivo y lo bueno. Y lo mismo pasa ya en el lado de las circunstancias, en las vivencias. Cuando una persona es negativa, tiene una vivencia y todo lo ve mal. Y un proyecto de vida no lo desarrolla porque hay algo que es malo. Hay algo que arriesgar y no quiere arriesgar porque eso que se puede arriesgar llega a ser muy malo y llega a llenar tanto sus expectativas que ya no camina. En cambio, la gente que es llena del Espíritu Santo, uno de los frutos es la benignidad. Y la benignidad es la capacidad de ver las cosas buenas. Hay algo en esto malo que estamos viendo, hay algo positivo, hay una puerta de salida, hay una puerta de bendición. Esto me va a enseñar, voy a aprender más, ya no voy a ser la misma persona, esto me está ayudando a crecer. La gente positiva es la gente que debe estar ocupando los liderazgos. Entonces, un perfil de un líder cristiano tendría que ser conocer a Dios, llenarse del Espíritu Santo para tener benignidad, porque un líder tiene que ser benigno, su ojo tiene que ser bueno para proyectarse, tiene que tener a un lado, y aunque hay riesgos en todo lo que se proyecta y lo que se hace, de todos modos el cristiano no tiene un espíritu de cobardía ni de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces tenemos que entender esta situación. Nosotros por ningún motivo tenemos que ser negativos en lo que hacemos, sino que tenemos que entender, bueno, hay riesgo en las cosas, hay muchas cosas que no son positivas, que hay adversidades, hay que invertir, pero lo vamos a hacer en el nombre del Señor y vamos a salir adelante en el nombre del Señor. Entonces ahí viene la fe del cristiano, el empuje del líder que no mira solo los riesgos, sino ve también posibilidades de solucionar los riesgos y enfrenta la vida sin temor, porque los cristianos, repito, no tenemos un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Entonces entendamos que para que una persona pueda ejercer un liderazgo de poder, un liderazgo de autoridad, un liderazgo del Espíritu Santo, tiene que ser positivo y dejar a un lado los miedos y dejar a un lado los temores. En el perfil del cristiano, del líder cristiano, es aventémonos, hagamos, tenemos un Dios poderoso y en el nombre de Jesús proyectar la vida. ¿Cuánta gente no ha abierto empresas porque rápido piensa, vamos a fracasar, qué tal no vendemos, qué tal nos entran a robar? Bueno, todo va una telaraña de problemas y de conflictos y por eso no actúan. Hay mucha gente que por eso es solterona. ¿Qué tal me va igual que mis abuelos, que mis padres? ¿Qué tal del vecino? Mire, lo engañaron. Entonces mejor no proyecta porque tiene temores. Lo peor que puede tener un cristiano es el temor y el miedo. Por eso la Biblia lo primero que nos dice es que cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, no nos da un espíritu de temor ni de miedo, sino lo primero que radica Dios de un cristiano es el temor. El temor al fracaso. Hay cuánta gente vive hasta enferma porque tiene miedo de envejecer, y qué rico es madurar y ha de ser muy rico envejecer, pero habiendo hecho cosas positivas. Pero hay gente que envejece y no hace nada porque está detenido por el temor. Cuánta gente envejeció y nunca aprendió a manejar un carro por el miedo que podía chocar, que no podía hacer algo, y los miedos detienen a la gente. ¿Cuánta gente no fue a la universidad por temores? ¿Cuánta gente no estudió por temores? ¿Cuánta gente no hizo muchos proyectos en la vida y envejeció y se le fue la vida productiva por temores, por miedos? Y en el nombre de Jesús, un líder lo que hace es que afronta los riesgos. Claro, no se aventura a ciegas, sabe lo que está haciendo, tiene dirección del Espíritu Santo, pero se anima a hacer las cosas. A mí me llama la atención ver mucha gente que quizá tiene menos cualidades que otras, pero han llegado a prosperar, a superar, gracias a que vencen los miedos y los temores. ¿Cuánta gente tiene miedo a hablar? Y tiene mucha información porque Dios le da información de la palabra, pero no la puede dar, no está predicando. No está proyectando el ministerio que Dios le da porque tiene miedo a hablar en público. Eso le pasó a Moisés. Moisés por poco se queda en la cola y no llega a ser cabeza por los temores que manejaba. Es que no sé hablar, es que ya estoy viejo, es que ya se me olvidó cómo es la oratoria. Con tal que a veces los temores son los que nos limitan. Cuando encontramos un líder, el líder le ayuda a la gente a quitarse esos temores, esos miedos, y avanzar en el nombre de Jesús. Y obviamente vamos a encontrar un Dios todopoderoso que, viendo nuestras obras, nuestras acciones,
que viendo que estamos caminando, obviamente nos va a apoyar. En el caso de Israel es: sal tú de Egipto, extiende tú la vara, yo te voy a respaldar, pero no voy a hacer yo las cosas por ti. Entonces el líder sabe que uno tiene que hacer las cosas, Dios no las hace por uno. Y eso quizás sería bueno tocarlo un poquito, porque a veces los cristianos somos muy alrevesados. Hacemos las cosas que le competen a Dios y las nuestras queremos que Dios las haga. Por ejemplo, nosotros a veces, y con cuánta gente no me he topado yo, que de repente vamos a comer y se acostumbra a hacer una oración antes de participar de los alimentos, de acción de gracias. Entonces regularmente yo me encuentro gente que cuando ora le dice al Señor: Señor, dale al pobre, dale el pan al hambriento. Y eso es ridículo, porque Dios no va a bajar a repartir panes a la gente que es pobre. Esa es la función nuestra. La Biblia dice: me diste de comer o no me diste de comer. O sea que quien le da de comer al pobre o no somos nosotros, no Dios. Dios nos da recursos a nosotros para que aprendamos a partir nuestro pan con el pobre. ¿Cuánta gente no he oído yo que ora y dice: Señor, ve a los hospitales y visita a los enfermos? Yo me imagino que Dios desde el cielo dirá: ¿y por qué voy a ir yo si para eso te dejé en la tierra? Para que tú vayas como embajador mío y vayas a buscar al enfermo. Y cuando tú lo hagas a uno de mis pequeñuelos, a mí me lo estás haciendo. Y de repente, lo que es de Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Los cristianos se andan vengando y eso es de Dios, ¿verdad? Entonces, te digo, en muchos somos muy alrevesados. Y lo mismo pasa en el liderazgo. Fíjate que cuando yo veo a Moisés, que es un líder que Dios está levantando, él cree que Dios va a hacer las cosas. Y le dice a Israel: porque mira que el ejército viene, el ejército de Faraón, y aquí adelante está el mar. Entonces viene Moisés y dice: no temas, pueblo de Israel, porque Jehová ahorita va a bajar y peleará por vosotros, y Dios hará algo. Y eso es mentira. Dios le dijo a Moisés: ¿por qué hablas así? ¿Por qué hablas así de mí? ¿Por qué estás orando así? ¿Qué tienes en la mano? La vara activada de poder, úsala. Entonces extendió la mano sobre el mar y el mar se abrió. Y Moisés, claro, con el respaldo de Dios, abrió el mar rojo. Pero si te das cuenta, en la escritura se habla de que Moisés abrió el mar, no Dios. ¿Por qué? Porque Moisés entendió que Dios le había dado la facultad, la autoridad, el gobierno, hasta sobre las cosas naturales y sobrenaturales, para poder ejercer un liderazgo de poder y de autoridad. Entonces los líderes tenemos que entender que Dios, claro, nos va a dar la dirección y la guianza de qué hacer, pero al final quienes lo hacemos somos nosotros y el pueblo que está debajo de nosotros. Entonces tenemos que entender eso. Dios no va a hacer las cosas que nos competen a nosotros, y por eso parte del perfil de un líder es que sabe cuáles son sus funciones y cuáles son las funciones de Dios. Amén, pastor. También me llama mucho la atención que en la Biblia todos aquellos que llegaron a ser grandes líderes, que Dios los puso en cierta eminencia, siempre tuvieron padecimientos. Tenemos el ejemplo de Daniel. Daniel, antes de llegar a ser el segundo en Egipto, pero pasó cárceles. David, antes de llegar a ser el rey David, pasó desprecio de su padre. Tenemos también el ejemplo de José, el de la túnica. Él lo despreciaron sus hermanos. O sea, siempre aquellos líderes que fueron muy grandes, incluso a Jesús lo despreció su pueblo. Pero ¿qué pasa? Que todos estos líderes tuvieron padecimientos. ¿Pero por qué? Porque es algo que Dios mismo permite. ¿Para qué? Para hacer madurar a esos líderes, ¿cierto? Cierto, y eso lo que te habla es de que no hay tarea fácil. Algo que debe saber un líder es que no hay una tarea fácil, que siempre todo proyecto, aunque sea un proyecto de parte de Dios, siempre va a tener adversidades. Me llama la atención, por ejemplo, el proyecto de reconstruir el templo que había derribado Nabucodonosor. Hay una orden para Nehemías, hay una orden para Esdras, para Zorobabel, para Ageo. El Señor mismo despertó el espíritu de ellos para edificar el templo. Sin embargo, hubo oposición de parte de Sanbalat, de Tobías, de los medopersas. Hubo un levantamiento en contra de ese proyecto, a pesar que era un proyecto de Dios. Eso quiere decir que todo proyecto que Dios nos mande a hacer va a tener sus grados de dificultad y va a tener sus adversidades. Si un líder cree que lo que va a llevar a cabo, solo porque Dios le dijo, hazlo, ya va a ser todo en camino de rosas, un freeway bien asfaltado, está totalmente equivocado. Cualquier proyecto al cual nos metamos en la iglesia, en nuestra vida personal, siempre va a tener sus riesgos y grados de dificultad, y no digamos adversidades. Pero para eso tenemos el auxilio del Dios Todopoderoso, del Altísimo, del Elayón, que está sobre todo poder y autoridad,
para animarnos, para darnos la salida, juntamente con la prueba, encontrar la salida y así salir adelante y valorar los proyectos, porque realmente los proyectos que se realizan, que tuvieron sus grados de dificultad, son los que más se valoran. Por ahí decían, ¿verdad?, que la mujer que más cuesta es la que más se valora, es la que más, y por eso es que le enseñaban a las mujercitas antes a decirle, lo voy a pensar dentro de una semana, ¿va? Porque lo que se consigue fácilmente, regularmente no se valora, sino lo que tiene un valor superlativo para un hombre es cuando algo le costó y se valora. Cuando viene alguien y te da, mira, aquí está tu dinero, ese dinero no lo valoras, pero cuando te costó 30 días de trabajo, levantarte temprano, salir tarde, trabajar horas extras, cuando ya ese dinero te cuesta, ya lo valoras, ya no lo despilfarras con tanta facilidad, porque sabes el valor que tiene y que te costó. Entonces, realmente Dios lo que quiere es que disfrutemos lo que tenemos y que lo valoremos. Por eso, todo proyecto, aunque Dios nos manda a hacer el proyecto, tiene su grado de dificultad y va a tener sus adversidades, pero en el nombre del Señor asaltaremos muros, venceremos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y tanta palabra que hay desde Génesis hasta Apocalipsis que nos motiva a que no en la primera adversidad nos derrumbemos, sino que sepamos que solamente es un obstáculo que bien lo podemos saltar en el nombre de Jesús. Amén, pastor. También recordemos de que aunque existen escuelas de liderazgo y todo esto, prácticamente nosotros la manera en la que tenemos que aprender esto de liderazgo sería pues educándonos en vida cristiana, en lo secular. ¿Por qué? Porque no podemos ser líderes si nosotros vamos a estar peor que a los que vamos a dirigir. Para ser líderes nosotros mismos nos tenemos que cultivar, tenemos que buscar algo interesante que compartir, algo nuevo. ¿Por qué? Porque no nos podemos estancar. ¿Por qué? Porque cuando alguien se estanca puede que te quiten ese liderazgo y se lo den a alguien más. ¿Es así? Sí, mira, lo que pasa es de que la Biblia es muy clara cuando dice que tenemos que ser vencedores, o si no, otro tomará nuestra corona. La corona, y eso se le están diciendo a la iglesia, cristianos, ni siquiera a Israel, a la iglesia le están diciendo, o cuidas lo que tienes, o viene otro y toma tu corona. Quiere decir que cuando una persona no se arriesga, cuando una persona no camina porque tiene temores, inseguridades, por la falta de fe, por la falta de valor en Dios, entonces puede venir otro y conquistar lo que esta persona no quiso hacer. Lo que esta persona, siendo cristiana y teniendo la unción de Dios y la palabra de Dios y la doctrina correcta, no hace por temores, puede venir otro y ejercerlo y hacerlo con excelencia, y la bendición que era para una persona prácticamente llegar en manos de otra, porque el otro sí tuvo el valor, aunque no sea cristiano, pero tuvo más fe, tuvo más, vamos a decirlo de esta manera, más pantalones para hacer proyectos. Lamentablemente, y lo digo así, muchas veces los mejores puestos en empresas o los mejores empresarios regularmente no son cristianos, y eso es triste saberlo. ¿Por qué? Porque a veces tienen más entereza los hijos de las tinieblas o los que no son cristianos que los mismos hijos de la luz. A veces son más sagaces. Y es que si algo tenemos que enseñarle a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, es hablar en público, es a desenvolverse, a saber expresar lo que sienten. Tenemos que enseñarles a administrar, tenemos que enseñarles a proyectar con visión la vida, tenemos que enseñarles a tener objetivos en la vida, cómo relacionarse con otras personas. Eso es muy importante, tan importante como poder desarrollar un binomio cuadrado perfecto. A veces los padres de familia le ponen mucha atención a que el hijo se sepa los 10 casos de álgebra con sus casos especiales, y claro que eso es bueno porque despierta la mente, porque te da la habilidad de resolver, porque te da lógica, porque te da todo lo que una persona puede ganar pudiendo resolver ese tipo de problemas. Pero además de eso, tenemos que enseñarle a vivir a nuestros jóvenes. Es increíble que hay jovencitos que ya están en la universidad y no saben ni hacer un depósito bancario, que no saben ni siquiera cómo abrir una cuenta bancaria, cómo hacer un retiro. Realmente es impactante ver que les hemos enseñado en las escuelas tantas cosas, pero lo práctico de la vida no. Y para eso está la casa, para que le enseñemos a los jóvenes lo práctico de la vida y que ellos puedan desarrollarse. Mira, me parece muy terrible que de repente hayan ingenieros
que son genios y cristianos, pero como no saben hablar en público, viene otro que sí es bien desenvuelto, que tiene amistades, que tiene contactos, y llega un momento en que hace las contrataciones importantes y fuertes, tiene los contactos y cobra un dineral y solo le da una parte mínima al que tiene todo el conocimiento. Y este cristiano que tiene todo el conocimiento no puede vender porque no sabe desarrollarse, porque no sabe desenvolverse. Entonces hay cosas que tenemos que adicionarle a nuestros jóvenes, enseñarles a ejercer un liderazgo, a hablar en público. Mira, que a mí me llama la atención que yo en la empresa donde trabajaba, de repente me tocaba contratar personal, y dentro del personal que contratábamos de repente iba un jovencito y a la par iba la mamá. Entonces la mamá era la que hablaba y decía: mire, mi hijo es aquí, tiene tales habilidades, póngalo, y él lo va a hacer con responsabilidad. Entonces cuando me decía la mamá: ¿lo va a contratar? Le decía: a usted la contrato, a él no, porque él no habla, y yo lo que quiero es una persona que hable, porque usted vende, él no vende, usted anuncia, él no anuncia. Entonces se da uno cuenta de que a veces los papás atrofian a los hijos, en ese sobreprotegerlos no les permiten desarrollarse. Esas madres de familia que le hacen las tareas a sus hijos, porque es que es mucha tarea para el hijo, entonces terminan haciéndole los trabajos al hijo y haciéndolo inútil. Y creyendo que siempre va a estar mamá o papá para resolverle la vida, y eso no es así. La vida es práctica y es dura y es cruel cuando una persona no se ha sabido preparar porque en la casa lo han consentido. Entonces tenemos que ver la forma como nuestros jóvenes salen adelante, cómo nuestros niños se vuelven pensantes y se vuelven generadores de problemas y de conflictos. Me es ridículo ver de repente padres de familia que llegan con el maestro porque el hijo resultó que tuvo un problemita en la clase, y llega la mamá, el papá hasta con violencia: mire, a mi hijo nadie lo va a tocar porque yo para eso pago y ustedes son mis empleados. O sea, no le dan la capacidad al niño de resolver sus problemas, sino que saben que ahí va a estar el papá violento, la mamá violenta, y esa es una total irrealidad, porque la vida no es así. Cuando ya se enfrente a un trabajo, cuando ya se enfrente a la vida real y no esté papá y mamá para defenderlo y arremangarse las mangas, se va a dar cuenta este niño que lo hicieron un inútil y un dependiente a los padres. Entonces, ¿cómo generar liderazgo? Dejemos que los niños se desarrollen, que enfrenten la vida, que enfrenten problemas. Claro, estamos para apoyarlos, para asesorarlos. En momentos extremos, ahí estamos para defenderlos también, pero lo mejor es que el niño enfrente la vida, y de esa manera va a tener la capacidad de enfrentar, conforme va creciendo, los problemas que obviamente conforme van creciendo se van acrecentando. Amén, pastor. Lamentablemente el tiempo se nos ha escapado rápidamente, pero esperamos que este tema haya servido mucho a ustedes como padres. Si está viendo el programa con sus hijos, si son jóvenes, si son niños, espero que les haya servido mucho. Recordemos que nos han llamado para ser cabeza y no cola, entonces ejerzamos bien un liderazgo, pero para ser líderes tenemos que saber de la Biblia, o sea, tenemos que saber cómo ser un buen líder, tenemos que educarnos cada día más. Y bueno, amigos, que Dios les bendiga, espero que pasen un feliz día.